representation, where we really do try and look at a variety Tenemos y vemos una gran variedad de programas y sus cuestiones difíciles. También trabajamos en recursos y dignación, trabajamos en política y abogacía. También tenemos la perspectiva de investigación y conocimiento, porque la relación con la comunidad agrícola es muy importante. También tenemos que tener conocimientos avanzados, hablar de investigación nueva, porque a gran escala realmente no ve las cuestiones del impacto de la migración en la salud y pensamos que es un área muy importante que nos debe preocupar. Un gran esfuerzo es apoyar al personal clínico y a aumentar su capacidad, porque muchos de ellos vienen de su profesión sin haber estado expuestos a trabajadores agrícolas y las cuestiones más comunes cuando cuidan o atienden a esa población. Quiero que sepa que tenemos mucha información de COVID. Nuestro funcionario principal es hospitalista, ha visto miles de pacientes. También tenemos centros financiados federalmente. Hemos tenido entrenamiento en webinarios, Facebook. Realmente hemos tratado de enfocarnos en los lineamientos de prevención de riesgos y los recursos para diferentes campañas que hacen con el enfoque en material en haitiano, creol y español, porque esas personas son tan vulnerables y no vemos que esto se aborde claramente. Aunque California es una excepción, hacer un trabajo sobresaliente con el trabajo con ellos. También tenemos un trabajo que se llama Health Network, que da continuidad de cuidado. Tenemos un portal para registrar a los trabajadores cuando reciben su primera dosis de vacuna, para asegurarnos de comunicarnos con ellos y apoyarles para que tengan su segunda dosis de vacuna si se van a otro lugar de donde fue la primera dosis. Es una red amplia que quiere ver la necesidad de los trabajadores agrícolas, pero también los proveedores de salud que los cuidan, porque es algo tan difícil para ellos en cuanto a tratamiento, manejo de la respuesta con ellos. Lo que nos escuchamos del CDC y otros grupos es que no hay datos específicos de trabajador agrícola. Los datos que estamos recopilando realmente dice edad, sexo, etnia, etcétera, pero no les preguntan específicamente qué grupo laboral está usted, los cálculos del número de vacunas que se han ofrecido comparado con el número de vacunas aceptadas. El índice de rechazo va a ser muy importante. Es uno de los datos que estamos recopilando. Creo que todos ustedes, California y Calosha, van a hablar también de esto, pero estamos tratando de asegurarnos y reiterar que si realmente prestamos atención a las recomendaciones de salud pública, lo hagamos, porque cuando queremos hacer adaptaciones están en base científica, porque los epidemiólogos involucrados y la evaluación de riesgo es continua. Esas recomendaciones de actualización se basan en todo esto. Queremos que tomen la evidencia en el riesgo de transmisión. 4 personas infectadas sin síntomas y antes de reconocer los síntomas de la pandemia. Ese es el periodo de riesgo más alto en las personas a sus alrededores que no están vacunadas. La transmisión comunitaria en muchas partes del país está muy mal. El índice en este momento pensábamos que iba a ser más reducido. Otros lugares piensan que deben estar mejor. En general, hay que comunicarnos mejor con el público. El público en general, igual que aquellos grupos con los que ustedes participan, para que entiendan muy claramente no solamente cuál es la recomendación nacional, pero lo que se entiende en esta base
de riesgo, pero de hecho, ¿qué está sucediendo en la comunidad local? Así que por la mayor parte los que trabajamos en esto, el enfoque tiene que ser reducir la transmisión a través de distanciamiento social, otras estrategias de prevención, incluyendo equipo de protección personal, que haya buena ventilación y otros elementos que están cubiertos en estas normas. Creo que cuando tratamos de ver decisiones laborales, yo no soy la persona que hablará directamente de esto, pero las guías del CDC dicen que si es posible, las personas no vacunadas que estén expuestos a una persona con COVID sospechado o confirmado debe tener cuarentena de 14 días. Eso también nos lo dice Salud Pública para la exposición relacionada con la comunidad. Eso es lo que hacemos con el trabajo, la fuerza laboral de los no vacunados, a que se les conoce o se sabe que tienen COVID-19. ¿Por qué el cronograma de infección es de tal forma de la exposición al virus, la incubación en su sistema? Esto puede ir de 2 a 14 días, aunque típicamente al final de 5 días comienzan a ver la sintomatología. Cuando es problemático es cuando realmente no ven síntomas totalmente que todos reconozcan o que la persona misma le preocupe. Y esto no sucede hasta como 2 días después de que ya son infecciosos a otros. Entonces, ese periodo de 2 días es tan importante para que la gente considere que muy en principio la infección es tal que están en el periodo de incubación cuando ya son infecciosos y no se dan cuenta que eso es lo que les está pasando. Quizá no es visible a los que están a su alrededor. Su capacidad de infectar a otros es muy alta durante ese par de días y el hecho de que son infecciosos y comienzan a mostrar síntomas. Ahí es donde viene este ciclo. Vino alguien infectado, están en incubación, no se dan cuenta que son contagiosos y luego se exponen a otra persona sin vacuna, inclusive aquellos que pueden seguir siendo infecciosos, aunque tener la infección, pero los resultados serán ligeros, pero así el ciclo continúa. Entonces, la decisión laboral es, ¿qué hacemos con la persona 14 días cuando han estado expuestos ante alguien sospechado de tener COVID-19 para no continuar ese ciclo? Y esas son unas de las decisiones que ustedes tienen que tomar de cómo manejar su fuerza laboral. Lo que realmente sabemos de COVID es que la cifra reproductiva, o sea, número de personas expuestas a ese agente, se convierten en infecciosos a sí mismos. Esa infección propia es una consideración importante. Antes del aislamiento social y antes del distanciamiento social y antes de todas esas acciones, el índice de reproducción fue 4.02, pero después de las medidas de aislamiento, esa cifra reproductiva bajó a 1.51. Quiere decir que sin ninguna de estas protecciones, un caso puede infectar a 4 individuos en cuanto a estas cifras. Entonces, si estamos dispuestos a usar equipo de protección personal, distanciamiento social, lo que podemos hacer es dividir esto en la mitad. Ese es el objetivo, reducir la oportunidad de que otra persona se infecte a través de alguien que está infeccioso y no sabe que lo está. Esta es la consideración. Permitir personas expuestas sin síntomas como trabajadores críticos en la infraestructura que continúen trabajando.
cuando sea necesario para preservar la función del trabajo. Lo vimos esto en la agricultura, especialmente trabajo que se tiene que hacer a determinado tiempo porque tienen que ser, por ejemplo, las pérdidas serían enormes si la gente no trabaja en la cosecha. Entonces, la decisión de traer a alguien expuesto a la fuerza laboral antes de los 14 días es una opción, la última opción, y solo debe hacerse en circunstancias limitadas. Y hay que ver muy cuidadosamente el tipo de protección que pueden establecer, si hay una forma de ampliar la distancia entre ellos y otros, si se les da vivienda y transporte que proteja a otros para que sigan trabajando. Son decisiones muy difíciles y algo que necesitan considerar. Realmente queremos animarles a que trabajen con los funcionarios de salud pública, porque para poder manejar la continuación del trabajo debe ser de una manera que proteja la salud de todos en el trabajo y el público en general es importante. Sabemos que esos trabajadores críticos se les puede permitir que sigan trabajando si siguen la exposición con COVID confirmado, siempre y cuando ellos no tengan síntomas y no tengan un resultado positivo de prueba. La otra parte que hay que contemplar es el equipo protector, aislamiento social, distanciamiento que todos vemos, que haya un buen sistema de pruebas repetidamente a intervalos para que esas personas 3 a 5 días lo hagan, 10 días lo vuelvan a hacer y que se les pueda seguir evaluando para que no sigan manifestando COVID-19. ¿Cómo mitigamos los riesgos? En muchos casos es en lo que podemos trabajar, es nuestra esperanza considerar individuos que están participando con grupos grandes laborales. Queremos que los empleadores tengan el mecanismo de preevaluación antes de entrar al trabajo, quizá desde la casa, antes que lleguen al trabajo, que haya una evaluación de síntomas, incluyendo la temperatura. Eso no quiere decir que alguien que tiene COVID va a manifestar fiebre, pero esos son esfuerzos que uno hace para estar pendientes y ver cuando estamos vigilando si los empleados se puedan auto revisar y adherirse al programa de COVID-19, hablar con el equipo, ver cualquier clase de mecanismo que tengan ustedes en este lugar y el monitoreo, automonitoreo es algo muy importante para que podamos reducir esto. Y acuérdense, los cubrebocas de tela, las mascarillas de tela que ojalá que se pudieran en el 95. Yo sé que son carísimas, a veces no son frecuentes, quizá le cuesta al trabajador, pero si tienen una buena mascarilla de tela, no la que usen constantemente, pero que sí se la cambien, ese es un gran beneficio, porque el beneficio de la mascarilla es no solo la percepción, pero también filtra las partículas grandes de lo que se está respirando. Eso no es el beneficio a la larga, es para que cualquier persona que está emitiendo virus pueda emitir cantidades grandes. Por supuesto, el distanciamiento social. Si pueden ampliar los 6 pies, sé que en las escuelas va a ser 3 pies, pero yo creo que hay personas que pasan gastando, respirando, hablando fuerte, hablando con el ruido de las máquinas. Esas acciones emiten el virus, requieren una mayor distancia. La limpieza y desinfección en el espacio de trabajo es importante para las áreas de comer en común. Todo eso es importante.
aunque no es tan importante, las superficies no son tan importantes que la respiración, el intercambio del espacio porcional. Hay un gran valor en limpiar y desinfectar los espacios de trabajo. Así que cuando ustedes están en los sitios de trabajo y comparten vivienda y comparten transporte, esos son retos únicos para la propagación de COVID-19. Debe haber aplicación constante del sitio de preparación, manejo, medidas de administración para que con el tiempo ese ciclo de interrupción se repita para no tener la propagación que haga que la enfermedad sea tan común. Esta es una gráfica a gran escala con mucha información y solo les quiero decir que hay que estar conscientes del tipo de prueba que quieren hacerse. Alguien le puede decir a uno que necesitan detección de anticuerpos. Eso es después de los periodos de infección. Eso fue más adelante después del índice de infección. Uno tiene que ver si alguien está actualmente infectado y que se va a convertir en alguien infeccioso. Hay que tener una evaluación nasal donde toman el hisopo en la parte alta de la nariz. Eso le dice a uno cuál es el estado actual de la persona que puede poner a otros en riesgo. Ese es el asunto importante, no si alguien ya estuvo expuesto o no, porque ya sabemos que alguien puede haber estado expuesto e infectado de nuevo. La prueba de anticuerpos solo le dice el estado del organismo después de la infección, viendo la reacción del sistema inmunológico como resultado de la infección. Lo que podemos ver es una semana antes de los síntomas y una semana después de la primera presencia de síntomas, porque ahí es donde pueden ver con el hisopo nasal el aislamiento del virus en la vía respiratoria, si alguien es infeccioso en ese momento, COVID-19. Desde el punto de vista de salud pública, es reintegrar a los trabajadores expuestos que no están experimentando síntomas, que no tienen el resultado positiva para que regresen a las operaciones. Y desde el punto de vista de salud pública, es la última opción y en condiciones muy específicas, solo si causa un gran daño a las operaciones. Salud pública, seguridad pública es la parte crítica. Y los empleadores se les anima a que trabajen con los funcionarios de salud pública para integrar a estos trabajadores que no están experimentando ningún síntoma, pero que no se han vacunado y no han tenido prueba positiva, que regresen de nuevo a sus operaciones. Pero esto solo hasta que la mayoría del grupo laboral esté vacunado. Esa va a ser la cuestión de cómo monitorear si la persona ha estado expuesta y manejar en forma apropiada la integración de trabajadores expuestos al grupo laboral en las operaciones de día a día. Así que ojalá que esto se haya entendido. No sé cómo van a manejar las preguntas, pero más adelante podemos regresar si hay algo que no tenga sentido. Muchas gracias, Del. Estamos usando el recuadro de preguntas y respuestas. Vamos a esperar hasta el final. Mientras Dan prepara, Carolyn pregunta, ¿debemos seguir haciéndole las pruebas a todos, aunque se haya vacunado totalmente? Personas que han recibido ya sus dos vacunas pueden infectarse. Lo que no sabemos, si alguien ya se ha vacunado y se expone, infecta a otros. Esa sigue siendo la pregunta que se está estudiando. Lo que es importante es la prueba de individuos que no se han vacunado, porque si los vacunados están expuestos y se enferman de COVID-19, verdaderamente el caso es que con la vacuna
no van a tener esa enfermedad tan grave que generalmente es lo que hace que la persona se tenga que hospitalizar y desafortunadamente intubación. Se debe evitar la hospitalización porque muchos de los que entran al hospital si tienen ventilación, muchos de esos no sobreviven por el número de comorbilidades y otros elementos. Lo que queremos evitar es enfermedad grave. Okay, thanks, Dal. So if anyone has Gracias, other Dal. questions for Dal, please pop those in the Si alguien tiene Q&A más during that preguntas, por favor time. escriban en el recuadro de That Q Q&A y function A, at the bottom if preguntas you y wanna respuestas. take it Y away. lo mismo All right, con thank Dan. you. Well, I'm Dan Liner. I'm Gracias, the son director Dan of Liner, soy Calosha gerente Consulting de Services los Division. servicios de This is consulta Calosha de in San Calosha. Francisco Bay Estamos en Area. el Valle de San Fernando. Hoy voy a hablar con ustedes acerca COVID-19 regulations de las and reglamentaciones a little de bit about what Calosha de Calosha and COVID-19. has been doing Vamos a during the hablar de pandemic. cuál es el cumplimiento que Calosha ha estado haciendo cumplir y les hablaré también de algunos recursos. Calosha adoptó un estándar temporal a fines de noviembre, en noviembre del 2020, y después de que se aprobó por nuestra Junta de Estándares, pasó a la oficina administrativa para su aprobación final. Y la Oficina de Ley Administrativa aprobó el reglamento el 30 de noviembre del 2020. Porque fue una norma temporal de emergencia, se inició inmediatamente. El 30 de noviembre, estas nuevas reglamentaciones se convirtieron en vigentes. Antes de administrar esa reglamentación, se usó el programa de prevención de enfermedades para prevenir COVID-19 en el trabajo. Después de las inspecciones hechas en noviembre del 2020, los inspectores de Calosha están utilizando las nuevas normas de emergencia temporales. Esta tiene una fecha de vencimiento el 2 de octubre de este año, a menos que haya una enmienda al reglamento, incluyendo que pueden pedir un par de extensiones para continuar con esta norma, pero mientras tanto están trabajando con una recomendación más permanente. Este es un periodo de espera para esta norma de emergencia. Lo que se adoptó fueron 5 nuevas secciones al título 8. Son las reglamentaciones que hace cumplir Calosha. La sección principal es la 3205, que es la prevención de COVID-19. Esta requiere que los empleadores desarrollen un programa de prevención escrito de COVID-19. Hubieron 4 secciones adicionales adoptadas. La primera, punto 1 y punto 2, hablan de los brotes en el trabajo. Punto 1 tiene que ver con brotes pequeños y la punto 2 tiene que ver con los brotes mayores. Punto 3 y punto 4, cuando se adoptaron, fueron para el trabajador agrícola, para esta industria agrícola, porque tienen vivienda proporcionada por el empleador y transporte proporcionado por el empleador. Son trabajadores que están en los Estados Unidos bajo la visa H2A o B, en donde se les requiere a los empleadores dar transporte y vivienda. Las nuevas recomendaciones para prevenir COVID-19 se aplica a todos los empleadores, todos los lugares de trabajo. Hubieron 3 excepciones a la reglamentación, pero ninguna de esas es para la industria de ustedes. La reglamentación de COVID-19 sí se aplica a la industria agrícola. El programa de prevención de COVID bajo sección 3205, la regulación dice que los empleadores deben establecer, implementar, mantener un programa de prevención de COVID efectivo y escrito. Es obligatorio. Tiene que ser esto, lo que está subrayado son los términos importantes. Hay que desarrollar el programa, establecerlo,
pongan lo que pongan, tienen que hacerlo en el trabajo, en la parte de implementar y luego mantener el programa, que esté al día, porque COVID está cambiando tanto y las cosas cambian tanto. Deben revisar este programa periódicamente y asegurarse que no necesite alguna actualización y luego de ser eficiente. Si siguen teniendo brotes, si siguen teniendo problemas en el trabajo, quiere decir que el programa no está siendo eficiente. Hay que reevaluar el programa y ver qué se puede hacer para que sea más eficaz. Este programa puede ser parte del programa de prevención de enfermedades o puede ser como un documento separado. Yo realmente recomiendo que todos los programas se mantengan como normas y documentos únicos por separado. El programa por escrito tiene 11 elementos. Muchos de estos elementos, si ustedes tienen un elemento de prevención de lesiones y enfermedades, es muy similar. El primero es la comunicación. Hay que tener buena comunicación entre la administración y los empleados, comunicación de 2 vías. Que tengan evaluación de sus procesos, ambientes de trabajo, ver dónde COVID puede ser un riesgo. Si tienen casos, hay que investigar cómo se expuso esa persona, ante quién estuvieron expuestos, que se identifican riesgos y la persona puede estar expuesta, cómo van a corregir ese riesgo, que capaciten a sus empleados de los riesgos de COVID-19, cómo protegerlos, que este programa esté establecido, que se requieren ciertas cosas como cubrebocas. La siguiente parte es el distanciamiento físico y los requerimientos. Y el octavo y las coberturas. El octavo son las condiciones seguras en el trabajo para implementar controles, para hacer que el trabajo sea más seguro. Y hay una sección en reportar, llevar registros, acceso al programa. Reporte será al Departamento de Salud Pública. Registros es guardar la documentación. Si los casos tienen que ir al registro de OSHA 300 y el 10º elemento es la exclusión de casos de COVID. Quiere decir que la gente se quede en casa, que no tengan que venir al trabajo a exponer a los trabajadores. Y el 11º es cuando esos casos excluidos ya pueden regresar al trabajo. La reglamentación tal como fue escrita usa la guía de 14 días de aislamiento o cuarentena que mencionó Dell. Sin embargo, el CDC nos da unos lineamientos que dicen los trabajadores pueden regresar después de 10 días de ser necesario. Idealmente debe ser 14, pero si hay muchas dificultades pueden regresar en 10 días. Mientras que el reglamento dice 14 días, hubo una orden ejecutiva del gobernador que permitió a los empleados regresar después de 10 días si 14 días no es posible. Hemos recibido muchas preguntas acerca de COVID-19, las vacunas. Una vez que la persona sigue vacunada, sigue teniendo que tener las reglamentaciones. En ningún lado se habla de las vacunas dentro de las reglamentaciones. Si revisas la reglamentación, no van a no van a encontrar la palabra vacunada en la reglamentación. Tenemos una lista en la página de preguntas frecuentes. Hay una pregunta en este momento que está ahí en cuanto a vacunas. La vacuna en esa página es una vez que está vacunado el empleado. Las normas de emergencia tienen que seguirse para personas vacunadas. La respuesta oficial de Calosha es, por ahorita, todas las medidas de prevención tienen que continuar implementándose. El impacto de las vacunas se va a abordar en la revisión futura de las órdenes de emergencia. Aunque tengan trabajadores vacunados,
todas las reglamentaciones se tienen que cumplir en el trabajo, incluyendo distanciamiento, los cubrebocas, todo, y cada OSHA puede hacer que se cumplan. Hablemos de las otras 4 secciones. La 320501 son los brotes mínimos. Un brote mínimo o menor es si tiene 3 o más casos en el trabajo de COVID en un periodo de 14 días. Se continúa teniendo que implementar en su trabajo hasta que hayan pasado 14 días sin casos nuevos. Lo que hace esta sección es requerir ciertas cosas como pruebas de trabajadores una vez por semana, gente que ha estado expuesta, que reevalúen el lugar de trabajo, que implementen controles. Ese es el punto en que se notifica al Departamento de Salud que tienen un brote menor. La siguiente sección habla 32.05.2, es un brote mayor, 20 o más casos en un periodo de 30 días. Los requisitos son muy similares a la sección del brote menor. La gran diferencia es que en vez de hacerle la prueba a los expuestos una vez por semana, lo hacen 2 veces por semana y tiene controles más estrictos, cosas que hay que hacer para resolver el brote en el trabajo. La siguiente sección tiene que ver con la vivienda proporcionada por el empleador. Es toda clase de vivienda proporcionada por el empleador, ya sea un tráiler, camper, carpas, campos laborales, departamentos, habitaciones de hotel, todo lo que el empleador esté proporcionando como vivienda. La cuestión de la vivienda es que los empleados no están pagados en su vivienda. Entonces, como empleador, tienen menos control de lo que el trabajador puede hacer. No puede necesariamente escribirle una nota en la vivienda del empleado porque no se les está pagando en ese momento. Pero la cuestión es tomar el concepto aplicado al lugar del trabajo y aplicarlo en la vivienda y enfatizar la importancia del distanciamiento físico mientras están en casa, que traigan la cobertura facial cuando estén afuera de su unidad de vivienda. Cosas como si la persona tiene síntomas, que tengan un lugar en donde las personas puedan estar viviendo sin exponer a otros para reducir la propagación. Esta es la parte de la vivienda proporcionada por el empleador, asegurarnos, hablar de higiene, cobertura facial, aplicar esto a las unidades de vivienda para detener la propagación en el hogar. La última parte, 3205.4, es el transporte de ida y vuelta al trabajo proporcionado por el empleador. Esto se aplica a todo tipo de transporte, ya sea camioneta, un camión de autobús para los trabajadores de la vivienda al rancho, viajes compartidos entre trabajadores, eso es muy importante. También habla del saneamiento del vehículo, que todo se limpie constantemente. Requiere buena ventilación, que las ventanas estén abiertas, que se pongan su cobertura facial, que mantengan distanciamiento físico. Los reglamentos hablan de distanciamiento de 6 pies en el empleo, pero adentro del transporte se reduce a 3 pies. Así que pueden estar a 3 pies en el transporte. Eso es importante. Si tienen trabajadores que comparten viajes, esto es requerido, que tengan el distanciamiento mayor.
coberturas, usar antiséptico para las manos, etcétera. Quiero hablar muy rápidamente de cuál es el cumplimiento que ha estado haciendo Calosha. Antes de la pandemia, Calosha, la parte de cumplimiento de Calosha, maneja de 10,000 a 13,000 quejas al año y de 2,000 a 2,500 inspecciones se hicieron en situ, o sea, en el lugar, y la mayoría fue por cartas. Por ejemplo, una condición mínima o condición grave, no dan su nombre, pero eso no es una queja formal. En el 2020, Calosha recibió 10,000 quejas relacionadas con COVID, solo COVID-19. En un año promedio de 10 a 13,000, ese mismo número fue recibido específicamente de COVID-19, más otro tipo de quejas. Hicieron inspecciones en las plantas, fueron 1,900. Mandaron más de 8,000 cartas de las que vamos a hablar. No hubieron muchas infracciones por COVID-19 durante el año calendario 2020. Se emitieron 296 infracciones. El motivo es que de la primera fecha en sitio, Calosha tiene 6 meses para mandar la infracción. O sea que las infracciones están enviándose. Las 296 fueron por inspecciones de marzo, abril, mayo y junio del año pasado, que fue el inicio de la pandemia. Este año, en el 2021, vamos a ver muchas infracciones relacionadas con COVID en este año. Las inspecciones por carta son dos, carta D y carta M. Son para quejas no formales. Quiere decir cuando alguien no da su nombre, el empleador representante no da su nombre o alguien que no es empleado llama y se queja de una compañía. La carta D es una queja en donde dice algo, un riesgo no serio en el trabajo. OSHA manda una carta al empleador con la supuesta condición y le pide que responda en cierto periodo de tiempo y si están contentos con la respuesta, se cierra el caso. Y como uno de 20 de estas cartas, se manda a un inspector para verificar que ya no existe esa condición y que sí fue corregida. La carta M es muy similar, es una queja no formal, pero es cuando se alega un riesgo serio. En un riesgo serio, Calosha comienza la inspección por teléfono, hablan con la administración, les avisan de la queja y dan seguimiento por fax o por correo electrónico y el empleador tiene que responder. Una vez más, si están contentos con la respuesta, cierran el caso y se supone que tienen que dar una inspección de seguimiento como en 10% de los casos. Entonces, 1 de 10 va a tener una inspección de hecho. Algo que quiero recordar a las personas muy rápidamente es que yo repasé la información muy rápidamente, la de COVID-19. Nosotros hemos estado teniendo seminarios de medios días para COVID. También quiero recordar a la gente que estamos ya esperando la temporada de calor. Solo porque hay pandemia, no se les olvide que tenemos la reglamentación de enfermedad de calor, prevención de reglamentación de calor, y esa es la reglamentación más multada en esta industria. No se les olvide hablar de todo lo que pasa cuando hay calor y los retos durante la pandemia, especialmente para distanciamiento social. Esta va a ser una cuestión muy importante durante los almuerzos, las comidas, por la cantidad de sombra que tiene que haber. Se requiere que ustedes le den sombra al trabajador, pero ahora por distanciamiento social en la sección 3205
con las reglamentaciones de COVID, no pueden tener a todas las mismas personas en la sombra. Van a tener que tener diferentes estructuras y enfocarse, escalonar los periodos de comida para que los trabajadores tomen sus descansos y comidas en una zona con sombra. Van a tener que hablar de agua. Si usan un bebedero donde la gente está tocando la boquilla, parte de COVID-19 es el saneamiento, la limpieza, el distanciamiento. Si usan un dispensador de agua y tocan la boquilla, tienen que limpiarla constantemente, que la gente use el desinfectante de manos antes de tocar la boquilla. Y lo otro va a ser clima, aclimatarse, acostumbrarse a el clima. Normalmente tarda 2 semanas. Conforme todo esto comienza, nosotros nos aclimatamos. Hoy en Los Ángeles está nublado, medio fresco, pero si de repente hay una ola de calor, no hemos tenido tiempo de aclimatarnos. Hay que tomar en cuenta este año que a lo mejor va a tomar un poquito más aclimatarnos, porque la gente trae cobertura en la cara, es más difícil respirar porque traemos estas coberturas puestas. Así que por favor tomen esto en consideración en el periodo de aclimatarse. En lo otro, queremos asegurarnos que no se nos debe olvidar, nos acercamos al verano, acuérdense que viene la temporada de incendios forestales. Cuando comienzan los incendios forestales y si ustedes están en la zona viento abajo, tienen que tener los respiradores N95. Esa es una reglamentación del humo. Y muy frecuentemente cuando hay incendios forestales, la Oficina de Control y Administración va a repartir protección para respiradores a su industria. Así que estén pendientes para cuando los reciban y protejan estos N95. Esos pueden reutilizarse varias veces. No los echen a la basura. Asigne al trabajador y los reutilizan. Quiero hablar de los recursos que tenemos en Kalosha. Tenemos la página del coronavirus. Esto va directamente a esa página. Y la imagen que tenemos del lado derecho es donde pueden ver ustedes las reglamentaciones de emergencia, las preguntas hechas frecuentemente. Y si no tienen un programa por escrito, ahí hay una muestra de un programa en inglés y en español en un formato de Word para que lo puedan ver. Ábranlo, guárdenlo en su computadora y adáptenlo a su compañía. El segundo cuadrito tiene la orientación por compañía, orientación específica para su industria en esa página. También hay un cuadrito que tiene preguntas hechas frecuentemente en esa página. También hay material adicional. En el siguiente hay material educativo, recursos, videos diseñados específicamente para la industria agrícola. En el quinto cuadro hay un enlace a los webinarios de COVID-19. Ahorita no tenemos ninguno programado, pero vamos a programar unos. Vamos a poner webinarios específicos que van a incluir agricultura y también vamos a grabar el webinario principal de COVID-19. Van a poder entrar y escuchar cualquier parte de los webinarios. También tenemos la Academia de Kalosha con un par de videos, uno para trabajadores, otro para empleadores sobre COVID-19 que pueden usar para suplementar su capacitación. Este es el portal principal de Kalosha. En esta página encuentran todas nuestras reglamentaciones, todas sus publicaciones, información de registros, políticas, procedimientos y la información de COVID está en la parte superior derecha donde dice respuesta de emergencia.
Pueden ver que también hay guía de seguridad para coronavirus. Ahí está la guía de la información de coronavirus. Si tienen preguntas sobre seguridad y salud, tenemos 7 oficinas de consultoría. Yo estoy en la del Valle de San Fernando, pero tenemos en todo el estado. Si tienen operaciones fuera del estado de California, todos los estados y territorios tienen oficinas de consultoría que conocen los reglamentos de CalOSHA. Si tienen preguntas sobre cualquier asunto de salud y seguridad, llamen a cualquiera de nuestras oficinas, pidan hablar con nuestros asesores. Ahora dejo de compartir y muchas gracias por su tiempo. Y ahora le paso la voz a Seth. Seth, si quiere compartir su pantalla, y tenemos muchas preguntas. Hablaremos al final de todas las preguntas. Así que Seth, su turno. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Me llamo Seth Merton. Soy abogado de Barsamian y Moody. Somos una empresa de abogados para los empleadores. Estamos ubicados en Fresno y defendemos empleadores agrícolas. Algunas acciones legales como salario por hora, acciones, demandas de grupo, audiencias, infracciones de CalOSHA, acciones de cumplimiento, despido injustificado, demandas, etcétera. Esencialmente, cualquier cosa que el empleado demande contra el empleador, y así defendemos al empleador orientando a los empleadores para que cumplan con todas las leyes laborales de California. El día de hoy voy a hablar de SB 95. Esta es la ley de pago suplemental por enfermedad. Eso tiene que ver con los asuntos de la vacunación. Hay tantas vacunas preguntas de la vacuna. Voy a hablar acerca de lo que frecuentemente nos preguntan. Antes de comenzar, quiero cubrir la información legal que tengo que decirles obligatoriamente. Voy a hablar en forma general. La información no es asesoría legal o consejo legal. Si tienen preguntas específicas, puedo conectarme con ustedes después de la presentación, pero de lo que voy a hablar en esta presentación no está orientado para una situación específica. Así que por favor no lo tomen como asesoría legal de lo que deben hacer en su situación en particular. Ahora, con esto ya establecido, vamos a hablar del permiso pagado suplemental por enfermedad COVID-19. SB 95 es una nueva ley a partir del 19 de marzo del 2021. Lo importante es que esta ley es diferente a la ley anterior por el permiso por enfermedad por COVID. Muchos de ustedes a lo mejor ya pagaron el permiso de ley, o sea, las hasta 80 horas disponibles el año pasado a través del gobierno federal. También sabemos que hubo para los empleadores grandes, el Estado en el sector alimenticio tuvieron también un permiso por enfermedad muy parecido a la ley federal. Esto no es eso. Esto es nuevo, diferente a los otros programas. Es importante que si previamente ya le pagaron a alguien 80 horas de permiso, ese es un nuevo grupo de 80 horas en las que tenemos que pensar. Brevemente, hablamos de la cantidad específica de empleados cubiertos, quiénes son elegibles, cuánto permiso tienen y cuando toman el permiso, cuándo les pagamos por ese permiso. En cuanto a empleadores cubiertos, esto se cubre
a empresas de más de 25 empleados. Yo he visto los lineamientos de otras empresas. He visto algunos portales que dice que se aplican a empleadores de 25 o más. Eso es incorrecto. Es más de 25. Aquellos que tienen 26 o más. O sea, esos son los empleadores en los que nos preocupamos, en el sector público, sector privado. La pregunta es, ¿cómo contamos el número de empleados? Esta ley contempla la necesidad de contar los de tiempo completo, tiempo parcial, temporal, empleados de temporada, cualquiera, y se amplía a los que están conjuntamente empleados. Ustedes se preguntan, si yo soy FLC, ¿tengo que contar a los otros empleados FLC en los ranchos del productor? Los productores se preguntan, los clientes se preguntan, los empleados que ustedes me están dando a mí, ¿tenemos que contarlos? Probablemente sí. La respuesta no lo cubre específicamente, pero el comisionado laboral ha tomado un punto de vista muy amplio de lo que se considera ser un empleado. Así que tienen que contar los empleados FLC que trabajan con el productor. Tiene que ser más de 25 empleados. Necesitan ver si alguien tiene que pagar a estos empleados por su permiso. Cuando hacen el cálculo, estamos hablando de que el espacio de tiempo en el que tienen que tomar su permiso. Si, por ejemplo, tenían 25 empleados en enero, pero ahorita solo tienen 5, no están cubiertos. Simultáneamente tienen 5 empleados ahorita, pero conforme se incrementa la cosecha, de repente brincan y pasan de 25 y ahora tienen la obligación de cumplir. En lo que se refiere a quién es empleado elegible, cubierto. La ley va a cubrir a todos los empleados que tengan ustedes. Contratistas independientes no son elegibles. Si tienen un contratista independiente, esa persona o esa entidad no está cubierto. Pero lo importante que tienen que cumplir con estos contratistas es que esos contratistas independientes, de hecho, sean contratistas independientes bajo la ley de California. Sabemos que la ley de California tiene una interpretación muy amplia de quién se constituye como empleado, así que tienen que asegurarse que legalmente consideren un contratista independiente, que no estén mal clasificados. Otra nota con respecto a quién es elegible. Cualquiera que tenga permiso por enfermedad de otra ley, de una ley normal de California. Por ejemplo, alguien con permiso, alguien con una ordenanza para permiso pagado, esto se va a aplicar a esa persona. Ese empleado no es que sea inelegible, solo porque está recibiendo permiso por enfermedad, por California, Arizona o cualquier otro de las leyes que andan por ahí. Así que lo importante para un empleado elegible es que van a ser elegibles siempre y cuando tomen SB 95 por un asunto cualificado. Lo que notan aquí es que son muy similares al pago suplemental que existía anteriormente. Si el empleado necesita salir para cuidarse a sí mismo, o porque están sujetos a la cuarentena, o porque el doctor les aconsejó que hagan eso, les dijo que se vayan a cuarentena, o porque están
con síntomas, si entran en cualquiera de estas situaciones, califican para tener SB95. Además, si están cuidando a un familiar que está en esto sujeto a orden de cuarentena o un personal médico le dijo, son elegibles para tomar esto. Si tienen un niño en casa cuya escuela está cerrada o guardería no está disponible por motivos de COVID-19, eso también hace que el empleado pueda tomar permiso de S95. Y lo nuevo que no existía en el pago por enfermedad pagado es el número último, motivo de vacuna. Si el empleado se está poniendo la vacuna o no puede trabajar o teletrabajar por síntomas relacionados con la vacuna, no se está sintiendo bien, ese es un motivo que les cualifica para tomar el permiso pagado por ese B95. Esos son los motivos ya cubiertos. And then in terms of how much leave does the employee get, they're going ¿Qué to be tanto permiso pagado puede tomar el empleado? Tiene derecho a 80 horas. Acuérdense, la idea y la intención de este B95 es dar a los empleados 2 semanas de pago de permiso pagado. O sea, que en general se les da derecho a cualquier cantidad de tiempo que hubieran tomado en un periodo de 2 semanas. A eso es a lo que tienen derecho cuando está el permiso pagado. Si son de tiempo completo, quiere decir 40 o más horas por semana, tienen derecho a 80 horas. Ahí pueden ver ustedes en la diapositiva los 2 ejemplos en donde debemos dar 80 horas. Si lo consideran de tiempo completo al empleado o trabajan más de 40 o por lo menos 40 horas por semana. Si no entran en este criterio, si son empleados de tiempo parcial, hay algunos cálculos que pueden tomar para determinar a qué pago tienen derecho. Esto es reemplazar lo que usualmente trabajarían en 2 semanas. Si, por ejemplo, su horario normal, solo estarán viendo cuál es el horario normal de 2 semanas y esa es la cantidad de tiempo de la que tienen permiso. Si no tienen un horario normal, si tienen un horario variable, 20 horas una semana y luego 10 la siguiente semana. Entonces, el número de días trabajados varía, entonces tienen que usar unas fórmulas. Aquí, en el B, ven el número de horas variables multiplicado por el número promedio de horas que hayan trabajado los últimos 6 meses. Multiplican ese número por 14. Si son 5 horas diarias, multiplican 5 por 14 para tener la cifra y el número de horas al que tienen derecho. Si no han trabajado por 6 meses, simplemente usan la cifra promedio de horas que han trabajado por día. Y si no han trabajado 6 meses o son nuevecitos, realmente no pueden determinar cuánto van a trabajar. Simplemente ven el total número de horas que pudieran trabajar para uno. Así es como calculamos a cuánto tiempo tiene derecho el empleado. Y por último, tienen que estar conscientes de que hay que ver cuánto les vamos a pagar por ese permiso por enfermedad. ¿Qué salario por hora se le da? La respuesta es, para ese B95 les pagamos lo más alto de 2 fórmulas. En general, va a ser cualquier índice de pago para esa semana
en el que toman el permiso. Si están ganando $15 la hora, multiplican 15 por el número de horas que usan para su pago por enfermedad. Sin embargo, si es salario mínimo en su estado o si es más alto, tienen derecho a eso. Y el último es, calculan la tarifa dividiendo el total de su salario, no las primas, el total, por el número de horas trabajando en tiempo completo antes de los 90 días antes de empleo, y pueden ver si ese es el índice más alto. Le pagan esa tarifa por cada hora de permiso pagado por COVID. Si tiene un empleado exento que toma salario pagado, le paga lo mismo que otro permiso por enfermedad. Esa es la ley de California. No me imagino que muchos de sus empleados están en esto, pero si caen en esta categoría, la ley pone el tope de $511 por día o 5,110 por el total de las 80 horas. Si tienen un trabajador que se le paga mucho, ese es el tope del salario que se necesita pagar. Otra nota, para calcular el índice de pago regular, ustedes van a incluir en su cálculo comisiones, bonos, pago a destaje, compensación al empleado al que tendrá derecho. Para incluir para lograr ese cálculo. En lo que se refiere a la notificación que tienen que dar a los empleados, el comisionado laboral ya creó un póster en inglés, un póster en español. Aquí están los enlaces. Y luego la otra forma de notificación es muy similar a cualquier otra notificación de permiso. En cada periodo de pago pueden darle una contabilidad de cuánto pago suplemental por COVID tienen disponible o han utilizado. Recomiendo que esté en el pago de nómina de la misma manera que el pago tiene que estar, pero si no están dando talones de nómina o están dando una contabilidad por separado, acuérdense que tienen que hacerlo al mismo tiempo que pagan el pago con nómina. Y yo lo etiquetaría con algo que esté claro que es pago suplemental. Tienen uno de 4 y también el punto que diga pago por permiso suplemental, permiso por enfermedad. Y si tienen a alguien tan variable que no pueden saber a cuánto tienen derecho, simplemente pueden indicar, hacer un cálculo inicial y luego pueden indicar en su pago de nómina que esto es variable en cuanto al número de horas que trabajan por semana. Así que van a hacer un cálculo en el momento que van a usar su permiso de pago suplemental. En lo que se refiere a manejar las solicitudes, realmente tienen que entrenar a los supervisores, jefes de cuadrilla, cualquiera que esté tomando estas solicitudes o que esté en la administración de la compañía, realmente tienen que entrenarlos para ver esto, porque estas solicitudes para pago suplemental se puede hacer en forma oral o por escrito. Y la mayoría de lo que solicitan es de palabra, es en forma oral. Los empleados no están escribiendo ni mandándoles por correo lo que piden. Simplemente van a decir, le llaman y le dicen, oye, no me siento bien hoy. Al final del día dice al jefe de cuadrilla, o mañana no vengo porque tengo cita para mi vacuna o lo que sea. Tomen eso en cuenta, que la solicitud puede ser verbal o por escrito. Capaciten a sus supervisores para que estén conscientes de ello
y dé la información a los otros trabajadores que necesiten esa información. Y en lo que se refiere a seleccionar qué tanto pago por COVID usar, el empleado tiene que decidir eso. No podemos, por ejemplo, decir, oye, tú te fuiste 8 horas, te vamos a tomar 8 horas de permiso por enfermedad por COVID. No, el empleado tiene derecho a decidir a qué tanto tiene acceso. No podemos denegar. Nosotros, una pregunta es, ¿podemos condicionar el tiempo a que traiga una nota del doctor o certificación médica? No, no pueden condicionar el derecho a tener el permiso a que tengan la certificación. Ustedes podrían retener el pago si tienen un motivo para pensar que el empleado está abusando el permiso, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que saber qué tan confiable es la información, qué tal si son puros rumores o chismes. Si fulanito dice, yo personalmente vi a este empleado en el parque cuando se supone que tenían cita para la vacuna, lo que sea. Probablemente solo sospechan abuso en vez de que en realidad tengan información razonable para decidir que hay cierto abuso. No lo denieguen. Si le piden el permiso, dénselos. Si es por un motivo, permitan un permiso que está cubierto, permítanlo. Tienen tiempo para tomar esa determinación, porque eso no lo adeudan hasta el siguiente pago de nómina. Tienen tiempo para decidir si lo pagan o no, pero en general es mejor que lo paguen, a menos que tengan realmente información sólida de que el permiso no se tomó para motivos legítimos. Lo último que tienen que notar para estos requisitos es que a algunos de ustedes se les pide algo retroactivo. Cuando la ley se inició en marzo, se hizo retroactivo para cubrir y se cubrió porque no se había pagado la ley. Si ese permiso sucedió del 1 de enero del 2021 hasta el 28 de marzo, entonces el empleador puede solicitar que se le pague por esa cantidad de tiempo que tiene el permiso cualificado. Si se les ha hecho esa petición, consideren que pueden ver esto. Pero si ahora ya pasó el 28 de marzo y ya no necesitan preocuparse de los pagos retroactivos, pero para evitar una queja al comisionado laboral, quizá lo que más le convenga es considerar pagarlo dependiendo de las circunstancias. Yo tomaría esto en forma individual, trabajar con el abogado laboral para ver si consideran que es retroactivo o no, o si van a tener una política abierta de denegar. Yo hablaría con el abogado acerca de este asunto. Otras cuestiones en preguntas muy específicas respecto a SB 95. Se sospecha una interconexión entre los créditos de impuestos bajo la primera ley de respuesta al coronavirus. Yo no soy profesional de impuestos. Si están interesados en esto, si quieren recuperar o aprovechar un crédito por impuestos por algún permiso que hayan pagado entre el 1 de enero y ahora, hablen con su asesor de impuestos y pregunten si hay manera de tener ese crédito de impuestos. ¿Cómo se interconecta con el pago de exclusión de Calosha? Si al empleado se le excluye por los estándares de Calosha, esto dice que se puede pedir a que tenga acceso a la exclusión suplemental antes de que se le dé el pago de exclusión. Esa es una situación en la que pueden utilizar esto antes de tener acceso
al pago por exclusión y otra nota de cómo llevar los registros. La ley laboral, el código laboral requiere que se guarden los documentos 3 años. El comisionado laboral puede solicitar el expediente y se les tiene que dar a estas entidades. Asegúrense que tengan buenos registros de los pagos y las solicitudes que hagan bajo esta ley. Con esto, hablamos ahora de las vacunas. Tengo un par de diapositivas en vacunas. Es un asunto tan fascinante. Sé que va a haber tanto litigio sobre las vacunas, políticas obligatorias de los empleadores a los trabajadores, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de vacunas. Pero en cuanto a las guías legales, no hay mucho. No hay mucho que hay que cubrir. Seguro que tendrán muchas preguntas. Como todos sabemos, las vacunas ya están disponibles. El año pasado decíamos, no tenemos que preocuparnos si requerirlo o no requerirlo, animar o no animar a los empleados a que se pongan la vacuna. Los empleadores se confrontan con la decisión de qué hacer. Obviamente, tenemos algunos empleados muy emocionados, quieren que se les vacuna. Hay unos que están empleadores muy nerviosos, otros muy emocionados, piensan que esta es la solución mágica, otros tienen más duda. Hay de todo entre empleados y empleadores y lo que piensan de la vacuna. La gran pregunta es, como empleador en California, ¿pueden requerir o pueden ordenar que el empleado reciba la vacuna? La EEOC y el Departamento de Empleo y Vivienda dicen que los empleadores legalmente pueden requerir una vacuna COVID-19 aprobada por el FDA para la seguridad en el trabajo. Sí se puede requerir. Hay dos cosas de las que tienen que estar conscientes. Tienen que hacer las adaptaciones razonables para el empleado que realmente por creencia o práctica religiosa honestamente dice que no puede, o por discapacidades que hace que no puedan tener la vacuna. Son decepciones muy grandes. Es como, sí se le puede requerir, pero potencialmente hay muchos empleados que pueden presentar una objeción a vacunarse a la política obligada por el empleador. Por supuesto, si el empleado se opone por motivos religiosos o por discapacidad, no pueden discriminarlo, no pueden tomar represalias contra ese empleado. La única manera que van a poder excluir al empleado es si pueden comprobar que el darle esa adaptación razonable al empleado causa una penuria no razonable a ese empleado. Esa es una carga muy difícil de probar. Esto va a ser costoso para nosotros, no podemos cumplir con esto si el empleado no se vacuna. Eso es algo muy difícil de cumplir. Esa no es la conclusión a la que uno quiere llegar a la ligera. No puede decir, oye, no te podemos dar una adaptación razonable porque nos va a costar mucho permitir que no te vacunes. Algo así. Eso no es lo que esto considera. Lo que deben considerar antes de implementar la política obligatoria de vacunas es que hay varias y lo más importante es, ¿qué es lo que estamos tratando de evitar como empleador? ¿Qué situación queremos remediar que requiera una vacuna? En este momento, y esta es la pregunta frecuente, si todos los trabajadores están vacunados, de repente ya no tenemos que tener distanciamiento social o cubrebocas o reglamentaciones de lavado de manos o el ETS o
órdenes temporales de Kalosha? La respuesta ahorita es no. No hay ningún reglamento ni ningún mandato que haya una excepción de que haya algo diferente cuando todos los empleados se vacunen. Obviamente, hay que considerar cómo van a reaccionar los empleados si se les requiere la vacuna. Las políticas de vacuna obligatoria es lanzar a los empleadores a un debate político muy acalorado. Piensen si quieren hacer eso, porque hay que navegar los asuntos de creencias religiosas, los asuntos de discapacidad. Hay que navegar eso con mucho cuidado, que estén familiarizados con la ley de norteamericanos discapacitados, que estén en el proceso total. Si todo esto es nuevo para ustedes, es un muy buen motivo para evitar adoptar una política de vacuna obligatoria. Si van a hacer una política obligatoria, entonces manda a la gente a la vacuna, trae a alguien a que le ponga la vacuna. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto. Muchos empleadores dicen, oye, si al empleado le dan la vacuna y tiene una reacción, tengo que tener responsabilidad de compensación laboral, responsabilidad civil. La respuesta es sí, esa es la realidad. No hay excepción para la vacuna de asuntos de compensación laboral. Tampoco sí hay excepciones civiles para los fabricantes de las vacunas, pero esas protecciones no se le extienden a los empleadores. Así que ustedes podrían encontrarse en una demanda dependiendo de su política de vacunas. Creo que ahorita el riesgo de obligar vacuna no se compara con el riesgo de obligarla. Hay que pensar en qué política quieren adoptar. Se los repito, si van a hacer que sea obligatoria, estén pendientes de personas que por motivos religiosos o de discapacidad se oponen. Sé que habrá algunas preguntas en el chat, así que regresamos con el grupo. Esta siguiente diapositiva tiene mi información si tienen preguntas. Con gusto pueden mandarme un correo o hablar por teléfono. Comuníquense conmigo si quieren. Muchas gracias, Seth. Tenemos bastantes muy buenas preguntas, así que vamos a traer a todos los presentadores. Dan, Dale. Las personas totalmente vacunadas tienen que seguir los mismos requerimientos de cuarentena cuando han estado expuestos a COVID. En general, esto varía por estado, porque algunos estados han implementado normas más altas. Creo que California es uno de esos estados. Dan, sería mejor. Si la persona está totalmente vacunada, ciertamente se le puede hacer la prueba, porque cualquiera vacunado puede haber estado expuesto y enfermarse otra vez, pero no necesitan la cuarentena. Es solo la prueba. Dan, ¿qué opina usted? En California, cuarentena, porque está escrito en el reglamento, porque todavía no se habla de la vacuna. Simplemente se considera trabajador expuesto. Tiene que tener cuarentena. Eso responde a la siguiente vacuna, que también pregunta si está totalmente vacunado y va a viajar, va a México, visita familia, regresa. Necesita tener el periodo de vacuna. Yo sé que en California hay lineamientos del gobernador y salud pública que abordan viajes no esencialmente para el trabajo, están requiriendo cuarentena. Pero eso entra del aspecto de salud, de salud pública, no Kalosha. ¿Alguien ha escuchado algo sobre esto? Ese sigue siendo el caso porque las cosas no están al día, especialmente para los que viajan al extranjero, donde la epidemiología es alta, los casos son bajos.
Yo diría que mientras la gente habla sobre aislarse 14 días, uno puede hacerse la prueba y puede ver a alguien que en 5 a 8 días demuestra cuáles son sus síntomas y luego pregunta reintegrarles al trabajo que protege a todos y asegurarnos que estén observando el PPE y el distanciamiento. ¿Cuál es el número promedio de días en que la persona tiene síntomas después de la vacuna? Sé que primero o segundo. Alguien dice que o alguien se le vacunó por segunda vez, lleva una semana fuera y dice que todavía no se siente bien. Esa es la decisión que tiene uno que decir. No es inusual. La mayoría son 2 días, a lo mejor 3. Si alguien dice que es una semana y no se sienten bien, de lo que usted está diciendo, Seth, es que hay que apegarse a lo que ellos sienten. Esa es la decisión. No hay experiencia fija. Es un buen punto. Hay que aceptar la palabra del empleado. No hay un permiso establecido. No hay forma no se le debe dudar al empleado. Dan, todo el mundo piensa, ¿hay algún cronograma o actualizar la información del ETS de vacunar al trabajador? Calosha ha desarrollado un comité asesor, han tenido audiencias públicas, pero fuera de eso, no tengo idea de qué periodo de tiempo. Nos siguen preguntando y nosotros también quisiéramos saber. Tengo la esperanza que eventualmente nos digan algo, que algunos de los cambios a lo mejor vengan por orden ejecutiva del gobernador. Hay que esperar y ver. Desgraciadamente no hay nada. Tan hay especulación de que habrá una orden de emergencia nacional. Eso sobrepasa la ley de California. Si viene a nivel federal, se habla a nivel nacional, federal, y en ese momento tendremos que ver si nuestras reglamentaciones son igual de eficientes. Para que el Estado tenga su propio plan OSHA, las reglamentaciones tienen que ser igual de eficientes que las federales. Si OSHA federal es más estricta, entonces la parte más estricta se tiene que adoptar en California. ¿Tienen información de la variante temporal? No, realmente no. Respuesta, no. Tiene N95, usted también. N95 tiene la válvula. No, es PPE para COVID-19. No, no hay estándar nacional. Yo no sé si California tiene un estándar. No. Las válvulas no son compatibles con lo que se requiere el PPE. Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que dice el CDC es doble mascarilla. NIOSH no recomienda mascarilla sobre protección respiratoria. La N95 la ha prohibido el condado de San Francisco, inclusive al público para control de fuentes, y no serán aceptables como control de fuente. Ahora, Seth, cualquiera puede responder si quieren. Hay un coche. Tenemos que prohibir a los empleados que salgan del estado del país si van a cuidar a alguien. Tenemos que pagarles si van a salir fuera, si no importa dónde esté el familiar. Es muy buena pregunta. Si el empleado ha faltado a trabajar por la vacuna, pero pueden reponer ese tiempo. Por ejemplo, faltaron el lunes, pero pueden reponer el tiempo el viernes.
ese tiempo de permiso COVID se tiene que aplicar en este momento, sí. Bajo el reglamento básico, sí. La respuesta es sí. Necesitan que se les pague por COVID. No podemos ver otra forma en que puedan trabajar. Si faltan por un motivo cualificado, hay que pagarles. If an employee didn't get the Si un empleador tuvo la vacuna, no por el empleador, no podemos conformar si de hecho están vacunados. El empleador puede solicitar su tarjeta de vacunación. Buenísima vacuna. Un asunto muy espinoso. La respuesta en este momento del EOC y de FH, de la agencia gubernamental que reglamenta esta cosa, dice que sí, se le puede pedir esa información, que no es un examen médico ni de discapacidad, que es una pregunta con la que hay que tener cuidado de preguntas de seguimiento. Simplemente tarjeta, comprobante de vacuna, no hay problema, pero hacerle más preguntas puede ser problemático. O sea que hay que tener cuidado que no hagan preguntas que constituyan examen médico o discapacidad. Más preguntas de documentación. Para el permiso suplemental de permiso puede requerir documentación, pero para crédito federal necesitan tener comprobante. Estoy de acuerdo. Parece como una disyuntiva grave. Eso es para asesor de impuestos. Yo no estoy tan familiarizado o cuál documentación se puede dar al IRS. Yo no sé la respuesta a esa pregunta. Hable con su asesor de impuestos. Excelente. Entonces, permiso retroactivo. El permiso retroactivo que se pagó menos, se le pagó parte, pero no todo. El empleado ya no trabaja. ¿Le mandamos un cheque por la cantidad total o hay que esperar que ellos lo pidan? Buena pregunta. Las preguntas de ¿debemos? Es algo legal. Voy a evitar responder a eso. Yo con gusto me conecto con ustedes después de la presentación, pero desde el simplemente punto de vista de lo requerido, la ley dice que si ya lo pagaron y no fue suficiente, necesitan regresar y pagar para cumplir con el cálculo. Muy bien. El FFCRA ve 80 días o podemos usar 90 días y pagar el crédito por impuesto de FCR. También buenísima pregunta para su asesor de impuestos. La próxima vez traemos a alguien de impuestos. Algo más. Gracias por quedarse con nosotros. Permiso pagado por enfermedad. Si el empleador permite al empleado usar el saldo no usado del 2021, necesitamos agregar el resto del saldo al 2021 de los 80 horas o cualquier horas usadas este año que salgan del 2021 y no del 2021 el saldo. Si quieren leer el texto, también está. Es una buena pregunta, muy complicada. Si ustedes ya pagaron de enero primero hasta ahorita y ya lo pagaron en forma similar al permiso por enfermedad, a lo mejor pueden regresar y pagar para cubrir este SB95. Lo que quieren hacer es asegurarse que el motivo que califique sea uno que esté cubierto con esta nueva ley y también quiere asegurarse que lo paguen a una tarifa igual de favorable a esta ley. Una vez que satisfaga esos motivos, entonces teóricamente puede sustraerlo del SB95. Y en lo que se refiere en general
sepan que el pago suplemental de permiso por enfermedad antes a nivel federal, todos esos no se acarrean. Sé que muchos empleadores hicieron esto, pero en general no se acarrean. Se vencen el 31 de diciembre del año pasado. Bueno, ojalá que esto responde a más preguntas que las que ha creado, pero seguramente les volveremos a ver si esto sigue evolucionando. Gracias a todos. Gracias a los presentadores. Gracias por compartir su experiencia. Gracias a UC Davis, el Centro de Seguridad. Gracias por ayudar a patrocinarnos esta información. Como patrocinador, como siempre, gracias a nuestra intérprete, Lourdes. Así que con esto se pueden ir esta mañana y nos veremos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Thank you.